Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Vida con Propósito? Estamos otra semana más con ustedes, con alegría, en poder compartir con ustedes temas edificantes, temas cotidianos que nos puedan funcionar en nuestro canal de YouTube y también en Facebook, en nuestro canal de podcast. Así es, bienvenidos a este espacio que con mucho amor lo hacemos para edificación de todos nosotros. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema tenemos hoy? Pues bueno, mira, esta semana nos alegra poder compartir con ustedes el siguiente tema. Y es una pregunta que todos tenemos. Ese tema tiene que ver con guianza y con la dirección correcta de Dios. Y es un tema que todos lo necesitamos. El tema es, ¿estoy en el lugar correcto o debo de moverme? Muchas veces nos preguntamos en las relaciones, ¿estoy con las personas correctas? En el ministerio, ¿estoy en el lugar correcto? En el trabajo, ¿estoy en el lugar correcto? En la familia, en la ciudad. Siempre hay esa duda donde ¿debo de hacer esto o no? Dios mío. Y yo pienso que cuando tienes que tomar alguna decisión o tienes una inquietud en tu corazón de algo, ¿verdad? De una incertidumbre de saber qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir, siento que debemos de tomar decisiones bien orados, porque cuando tomamos decisiones en las emociones, nos equivocamos, ¿verdad? Cuando estás emocional y tomas una decisión en tus emociones y no era ahí, porque de verdad que te digo, tomar decisiones en las emociones es lo peor que podemos hacer, porque muchas veces nos vamos a equivocar. Así es, así Más que, cuando son cosas, o sea, como serias, donde que tenemos o que sea tomar que de decisiones repente alguien te invita a hacer un negocio y te dice, no, es que mira, Luisa, Alejandro, tenemos este negocio, está muy padre, bien interesante, te lo platican y esa misma noche, ¿no? Tal vez porque estaban cenando, comiendo y por la emoción Sí, tomaste la decisión, sí, vamos a hacerlo. Y tal vez hiciste una mala inversión. sí. Perdiste dinero, perdiste tu tiempo, te desgastaste emocionalmente y tal vez fue un fracaso y no era la voluntad de Dios por ahí. Entonces, hay que hablar y consultar con Dios. Siempre, o sea, algo que aprendemos en la Biblia es que siempre los siervos de Dios consultaban a Dios aún en las pequeñas decisiones que tenían que tomar. Señor, debo de ir ahí, Señor, debo hacer esto. O sea, siempre consultaban a Dios. Ahora, es más, o sea, en una relación, ¿verdad? A veces hay parejas que pasan por situaciones difíciles, ¿verdad? Y en una emoción y un arranque de enojo toman decisiones de separarse en vez de orar, ¿verdad? Que Dios te guíe en qué hacer, que Dios te dé herramientas, que tal vez te diga el Señor, lucha por tu matrimonio. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tomar consejería, vamos a ir a una terapia de parejas, etcétera, etcétera. Pero si tomas una decisión en una emoción de que sabes que estoy enojada y ya te sabes que ya no quiero estar contigo y así, fatal, porque O también rompes vamos, con una relación que quizás definitivamente. no era la voluntad de Dios que terminaras esa relación, ¿verdad? Y Entonces, también, ten mucho tristemente, cuidado. tener mucho cuidado. No se dejen llevar por la ira, por un arranque temperamental y ya quieren romper con esa No tomes relación. decisiones enojado. Pero otra, mi amor, esa es muy cierta y muy común, así que oremos por ello. Sí. Pero otra también en cuanto a las relaciones, noviazgo, compromiso y matrimonio. Otras personas se casan sin consultar con Sí, Dios, la alianza. sin estar de acuerdo con la familia, sin conocerse, nada más porque se gustaron, hubo una atracción o algo, y luego ya dijeron, vamos a casarnos. Oh, sí. ¿Y cuántas personas han ido a pedir consejería matrimonial Sí. en diferentes lugares, tanto en iglesias como psicólogos o con terapistas, donde no era el propósito ni la voluntad de Dios que se casaran, porque no lo planearon, no se Las conocieron? emociones O apresuradamente. sea, en las clases de biología, en las clases de sexualidad que damos nosotros, que yo daba en la Ciudad de México, habla de que antes de casarte tienes que conocer a la persona por lo menos un año o 6 meses mínimo para poder contraer matrimonio. Hay personas que la primera noche ya quieren casarse a la semana
y no es así. Así. Pero bueno, quiero leerles un versículo del sabio Salomón en Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí. Reconócelo en todos sus caminos y Dios va a enderezar Amén. tus veredas. Mira, voy a decirte algo bien importante. No hay mejor lugar que tú estés en toda la tierra que en el lugar donde Dios quiere que estés. Porque si tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés, ahí es tu paraíso. Amén. Puede ser un lugar difícil, puede ser un desierto, puede ser hasta un lugar no deseado, pero no hay mejor lugar que tú estés que en el lugar donde Dios quiere que estés. Porque si estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés, ahí está tu seguridad, Exactamente. ahí está tu protección, ahí está tu refugio. Entonces, yo creo que cuando, como lo decía al principio, cuando tengamos que tomar una decisión, ya sea personal, laboral, ministerial o de cualquier índole, lo mejor que podemos hacer siempre es consultar a Dios en oración, en leyendo su palabra para que el Espíritu Santo nos dé una palabra, ¿verdad? Y ayunar para que el Señor nos dé claridad en eso que quiere que hagamos, ¿verdad? Que estemos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, ¿verdad? Que la sangre de Jesús nos guíe, nos proteja y nos ayude a no salirnos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Orar hasta ayunar para estar dentro de la voluntad de Dios. Así Y es. mira, mi amor, en el capítulo 5, en el segundo libro de Samuel, una de las personas que yo más admiro del Antiguo Testamento es el rey David, aunque tuvo decisiones incorrectas, pero tuvo muchas decisiones muy buenas. Algo que debemos de seguir el ejemplo de él en este tema de ¿estoy en el lugar correcto o no, Dios? Es la vida de David. David es un ejemplo. Y en el segundo capítulo de Samuel, perdón, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en dos ocasiones, mi amor, en ese capítulo hay guerra de Israel contra los filisteos. Y en las dos ocasiones David ora consultando a Dios. Claro. ¿Debo o no debo de ir? ¿Me muevo o no me muevo, Dios? ¿Me quedo quieto o me muevo? Claro. ¿Voy a atacarlos? Sí. ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que vaya a emprender este negocio? Sí. Dios, ¿quieres que yo me involucre en esta relación? Dios, ¿quieres que invierta en este negocio? Dios, ¿quieres que vaya a apoyar este ministerio? Esa oración es bien importante. Entonces el rey David en dos ocasiones pregunta a Dios si debe de ir o no para contra los filisteos. Y Dios le contestó cuando David consultó a él y le dijo, ve que yo voy contigo. Pero si David hubiera recibido la palabra de Dios diciéndole, Dios le hubiera dicho, si Dios le hubiera dicho a Dios, a David, no vayas, pues no hubiera ido. Y sabes que también cuando tengamos que tomar una decisión, hay que también tener cuidado a quién le pides un consejo. Sí, Porque, o sea, no puedes pedir un consejo a alguien, para empezar, que no sea una persona definitivamente, que sea una persona que esté buscando de Dios, porque te pueden dar consejos en su manera de pensar. definitivamente. Yo, en lo personal, te aconsejaría siempre buscar un consejo, obviamente, primeramente en la palabra, Sí. buscando la dirección de Dios, pero si quieres un consejo de alguien, busca un consejo de alguien que tú sepas que es una persona que busca de Dios y que va a orar para que Dios le dé sabiduría de cómo aconsejarte. Es bien importante eso porque de hecho, lo vemos en la Biblia, cuando aconsejaban personas que no tenían el temor de Dios y hacían hacer destrozos, ¿verdad? En las decisiones que se tomaran. Entonces, sí tenemos que tener cuidado a quién escuchamos a la hora de pedir un consejo, a quién te acercas, ¿verdad? Así es, ¿con quién vas a pedirle consejo? Que sea una persona madura en la fe, que sepas que esa persona Sí. te va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios, Que va a orar para un saber consejo si- con buenos principios, Exacto. un consejero, una amiga o amigo tuyo que tenga buenos valores, principios, Exacto. ética y sobre todo que sea alguien que te va a dar un consejo conforme a la Biblia. Exactamente. Porque si no te va a decir alguien, ¿sabes qué? Divórciate, Claro. déjalo,
¿sabes Te qué? va a dar un consejo Toma de su venganza, experiencia. toma venganza. Ah, si te la hicieron, tú hazla. Y se van a guiar en cuanto a su propia experiencia y no en cuanto a lo que dice Dios. Sí, Yo entiendo que muchas personas tal vez son seres queridos nuestros, pero no todos van a darnos sabios e inteligentes consejos. así es. La Biblia dice que el hijo de Salomón, Roboam, Ujú. muy joven agarró el gobierno. Ya se había apartado Salomón, ya bueno, ya había ido, ya había fallecido Salomón y queda Roboam al frente de todo el pueblo de Israel. Era un imperio que le había dejado Salomón a su hijo Roboam. Roboam manda llamar a los ancianos que se habían creado con Salomón, Que tenía a la gente sabiduría. madura, a la gente que tenía experiencia y que habían tenido la experiencia con Dios y habían visto la mano de Dios en el reino de Salomón. Los llama y les dice, ¿qué debo de hacer con el pueblo de Israel, con las otras tribus? Y después le dan el consejo los ancianos y le dicen, ¿sabes qué? Sírveles, concédeles, toca, sé misericordioso con ellos y te van a servir y te va a ir bien en tu gobierno. Pero no le gustó mucho el consejo de ellos, entonces mandó llamar a los más jóvenes, que no tengo nada en contra de los jóvenes, pero manda a las personas que no tienen experiencia, Ujú. Que tal vez no a tienen los la madurez jóvenes que espiritual, no habían tenido una relación con Dios. seguramente. Entonces los llama a los jóvenes y los jóvenes le dicen, ¿sabes qué? No, hombre, actúa dura con ellos, actúa duro con ellos. No seas misericordioso, sé estricto. ¿Y qué crees? La Biblia dice que Roboam Sí, desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los más jóvenes. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Lo que está diciendo mi esposa y yo. Pide sabios consejos, sí, consejos con gente que tenga fe y que tenga experiencia en la madurez con Dios. exactamente. Y sobre todo, como dijimos al principio, ora, ayuna y pide siempre la dirección de Dios, que no tomes una decisión en tus impulsos ni en tus emociones. Cualquier decisión importante tiene que ser bien pensado, bien orado y dirigido por Dios para que podamos tener respuestas favorables, ¿verdad? Y siempre orar, Señor, que tu presencia esté conmigo, o sea, que donde yo vaya, tu presencia esté conmigo, porque ¿de qué nos sirve ir a un lugar o movernos de un lugar si la presencia de Dios no está con nosotros? Entonces, que siempre, sea lo que sea o hagamos lo que hagamos, siempre estemos en la cobertura de Dios. Definitivamente. Y bueno, nosotros lo vivimos muchas veces, esta, este dilema donde queríamos saber, Dios mío, ¿debo de moverme o no? Cuando tú y yo estábamos viendo en la Ciudad de México, Mm. estábamos activos en el ministerio, ya pastoreando yo en la Ciudad de México en 2011, 2010, tú también ya ejerciendo un liderazgo, ya estábamos recién casados, pero a las 6 semanas, al segundo mes, perdiste el bebé. Y estábamos nosotros, pues con ese gozo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con esa emoción de por fin vamos a tener familia, voy a ser padre. ¿Y qué creen? Pues tristemente mi esposa perdió el bebé. Hablamos por teléfono, mi esposa y yo, y fue una noticia bien triste, porque yo dije, sabes que todos mis sueños de poder tener un hijo, todos los sueños de poder tener, o sea, mi propia familia se vinieron para abajo. Pero ¿qué hicimos mi esposa y yo? Oramos, ayunamos, consultamos con Dios y Dios me dio una palabra en el capítulo 13 de Juan, donde Dios me dijo, Alejandro, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Esa palabra Jesús se la estaba diciendo a sus discípulos mientras le lavaba los pies y Pedro no se dejaba, pero Jesús, cuando habló aquí en la Biblia de estudio, dice en rojo, Jesús dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. En ese entonces, amigas y amigos, yo estaba preguntándole a Dios en ese año si quería que nos moviéramos de México y si quería Dios, si era su voluntad de movernos a Estados Unidos. Fue unas decisiones bien difíciles porque Luisa y yo ya estábamos establecidos, tú y yo ya teníamos un ministerio en México. Claro. Teníamos un proyecto de vida, nuestro deseo era quedarnos en México, a vivir en México, a realizar nuestra vida en México. Entonces, tú en un momento, en ese momento todavía no querías venirte a Estados Unidos. Yo como nací aquí en la frontera de Estados Unidos, pues yo estaba más decidido, más firme
pero fue un momento donde estábamos mi esposa y yo en ese dilema. ¿Qué hacemos, Dios? ¿Nos movemos o no a Estados Unidos? No fue una decisión fácil, fue una decisión como que de desprenderse, Pensada, ¿verdad? muy orada. Desprendernos de lo que más amábamos, renunciar a nuestro proyecto de vida en México, porque yo tenía ya 2 ministerios esperándonos, un proyecto de negocios, la familia, amistades, todo en la Ciudad de México. Es que a veces, amigas, amigos, no sé si te identificas conmigo, yo le dije a Dios, mira Dios, en el 2010, 2011, ese es mi proyecto de vida, te lo presento, Dios. Quiero esto, 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 esto y esto. Y a veces como que Dios se ríe. Ok, o sea, está bien. Gracias, hija mía, hijo mío, que tú me estás presentando tu plan, tu proyecto, tu propuesta o tu proyecto de vida. Pero Dios te dice, yo tengo algo mejor para ti. Entonces, hay un versículo donde dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Esa es la, En Dios Proverbios, es la última palabra. en Proverbios 16, ¿no? Dios es el que te va a disponer. Entonces, mi consejo aquí es, la oración que tú debes de hacerle a Dios es, Dios, muéstrame si este proyecto o este camino, muéstrame una puerta cerrada. Si es correcta, muéstrame una puerta abierta. Ciérrame las puertas a las cosas que son incorrectas, que me van a quitar tiempo y dinero y esfuerzo, o ábreme las puertas a las cosas que vienen de ti y que me van a bendecir y que van a edificar mi vida, Dios. Es la mejor oración que podemos hacer para pedirle guianza y dirección a Dios. Y finalmente, pues Dios nos dijo, quiero que se vayan a Estados Unidos. Y pues bueno, aquí estamos, gracias a Dios, en Texas, compartiendo la palabra de Dios con familia, porque fue difícil, pero Dios nos dio la guianza y la dirección para venirnos aquí. Así que busca la dirección de Dios, ayuna, ora y espera la respuesta del Señor siempre en cualquier decisión que tengas que tomar. Así es, Dios nunca te va a desamparar. Consulta con Dios, pide su guianza, pide su dirección, porque es bien importante. Y vas a ahorrarte muchos dolores y muchas malas decisiones. Así es, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Hasta luego, gracias.